En primer lugar, quería agradecer a la Academia, quería dirigirme al señor presidente del Consejo Superior de Letrados, al señor presidente de la Corporación, a la directora de los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, distinguida Belén, al subdirector de los Servicios Jurídicos de Murcia, también distinguido Paco Zamora, y al resto de autoridades. Tengo el honor de moderar esta mesa dedicada a la recuperación de bienes y competencias en materia de patrimonio cultural. Ya hemos hablado en las anteriores mesas del patrimonio y de su función social, así como la intervención del Estado en la garantía de ese patrimonio. Esta protección del patrimonio, como el resto de la actividad administrativa que tradicionalmente ha correspondido al Estado, ha visto cómo irrumpía la propia Constitución de las comunidades autónomas y se ha visto interpelado por las mismas. En los mismos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas se recoge la protección del patrimonio, lo que ha dado lugar a la intervención de los letrados de los servicios jurídicos de las comunidades autónomas. La incorporación de las comunidades autónomas en la protección del patrimonio como entes independientes da lugar a una casuística variopinta de la que va a ser exponente esta mesa y da lugar a discusión no solamente con el Estado, con particulares, sino incluso también entre las propias comunidades autónomas. En esta mesa tenemos la fortuna de contar con ilustres letrados y abogados de las comunidades autónomas que han intervenido de primera mano en asuntos ilustres e incluso sonados en prensa. Con ello doy la palabra a la letrada de la Xunta de Galicia, Carmen Salgueiro Moreira, para que comience su ponencia de 15 minutos. Gracias. Hola, buenas tardes ya. Ante todo quería dar las gracias a los organizadores de este congreso. Bueno, mi exposición, necesariamente breve, ¿no?, por razones de tiempo, se limita a perfilar en líneas generales el reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas en la materia de patrimonio cultural, con una breve mención final a la intervención, a las competencias locales también en este ámbito. Ya digo, será mero perfil, ¿no?, de las principales notas por tema de tiempo. Bien, el punto de partida obligado al estudiar la materia competencial en cualquier ámbito sería el bloque de constitucionalidad, constitución y respectivos estatutos de autonomía. Comenzando por la Constitución, el 149.1 contempla una regla específica en materia de patrimonio cultural, en el apartado 28, ¿no?, al reconocer al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación, y también en materia de bibliotecas, museos y archivos de titularidad estatal sin perjuicio de su gestión por las comunidades autónomas. El 149, también en su apartado segundo, alude de manera más general a la cultura, indicando que el Estado ha de considerar el servicio de la cultura como un deber y atribución esencial y facilitar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Por su parte, desde el punto de vista autonómico, el 148.1 alude a la cultura en tres apartados, el 15, 16 y 17, previendo que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de bibliotecas, archivos, conservatorios de música y patrimonio monumental de interés para la comunidad y fomento de cultura. Si bien habrá que acudir, como todo es bien sabido, a los respectivos estatutos de autonomía para determinar la concreta, ¿no?, asunción estatutaria en este ámbito por cada comunidad autónoma, caracterizándose, porque evidentemente no voy a examinar aquí la dicción de cada uno de los estatutos, pero sí que me interesa destacar la exclusividad, ¿no?, competencial con la que se viene asumiendo la competencia en esta materia, patrimonio cultural, en los diferentes estatutos. Bien, necesariamente el estudio del reparto competencial Estado-Comunidades Autónomas ha de conectarse necesariamente, teniendo en cuenta el bloque, esa dicción, ¿no?, de Constitución y Estatutos, con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución. En este sentido, son dos. Existe, sin perjuicio de que luego mencionaré alguno más puntual respecto a aspectos concretos, digo que son dos los pronunciamientos esenciales del Constitucional que recogen la doctrina fundamental en este ámbito. Uno es la sentencia 17/91, que es la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Patrimonio Histórico Español, y otra más reciente, el 122 del 2014, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley madrileña
de patrimonio cultural. Me limitaré, evidentemente, a destacar lo que, en mi opinión, serían las notas fundamentales que se extraen, ya digo, fundamentalmente de estos dos pronunciamientos. Ante todo, lo que el Constitucional dejó muy claro ya desde el primer pronunciamiento en el año 91 e incidió considerablemente en el 2014, ha sido que, a pesar del carácter exclusivo con el que se configura la competencia autonómica en este ámbito, estamos ante una materia compleja que se enmarca dentro de la más amplia de cultura y sobre la cual inciden varios títulos competenciales estatales, y no solo el específico que antes mencioné, del 149.1.28 y el del 149.2, sino también, si bien sobre aspectos más puntuales, otros títulos competenciales del Estado del 149.1, a los que luego aludiré. Ello es, esa es la razón por la que, frente a lo que se pretendía por las comunidades autónomas recurrentes en ese recurso contra la Ley de Patrimonio Histórico Español, el Constitucional dejó sentado como sí que es posible que, al amparo de, ya digo, diversos títulos y no solo de específico del 149.1.28, el Estado podría dictar una ley general, ¿no?, en materia de protección del patrimonio histórico. En la medida, entonces, en que, conforme a esta doctrina del Constitucional, la exclusividad, ¿no?, de la competencia autonómica está necesariamente condicionada, que no vaciada, evidentemente, por diferentes títulos competenciales estatales, interesa saber, pues, cuáles son, ¿no?, los contornos de esas competencias estatales, o las principales, ¿no?, con incidencia en materia de patrimonio cultural, porque esos contornos al mismo tiempo sirven de límites, ¿no?, en los que se va a mover esa competencia autonómica en materia de patrimonio cultural. Pues bien, en relación con la específica que decía del 149.1.28, competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio cultural contra la exportación y la expoliación, en mi opinión, lo más interesante es la concepción amplia con la que el Constitucional ha entendido el término expoliación, que no se puede entender exclusivamente limitado a esa concepción gramatical de protección frente a los ataques más graves, ¿no?, de este patrimonio, sino en un sentido más amplio como todas aquellas medidas tendentes a la protección de la función primordial que estos bienes, la categoría de bienes más relevantes del patrimonio histórico, están llamados a cumplir. Especialmente en el segundo pronunciamiento, en el 122/2014, ello ha llevado al Constitucional a ir un poco más allá y a decir que dentro del concepto de expoliación hay que, y por tanto de esta competencia exclusiva estatal, hay que entender incluidas una serie de lo que ha calificado de submaterias. Y me parece interesante destacar ante todo qué doble consecuencia implica que lo que ha llamado el Constitucional submaterias se incardinen en esta competencia exclusiva. Por una parte, en esta sentencia del 14, lo que nos viene a decir el Constitucional es que es él, como intérprete supremo de la Constitución, el que tiene el monopolio para determinar cuáles son esas submaterias que se incardinan en la competencia exclusiva estatal. Y ello, y aquí es lo relevante por la indeterminación, ¿no?, que eso lleva aparejado, ello con independencia de que el legislador estatal entre o no efectivamente a regular esas submaterias. Y eso conecta con la segunda cuestión. Si son submaterias incardinadas dentro de una competencia exclusiva estatal, ello implica que son ámbitos vedados a la normación autonómica. Es decir, las comunidades autónomas no pueden entrar a regular esas submaterias y, añado, con independencia de que el legislador estatal haya efectivamente regulado o no las mismas. Bien, entonces, ¿cuáles son estas submaterias? Por ahora, la principal delimitación, ya digo, se ha hecho en estas dos sentencias, la 1791 y la 122/2014, y, bueno, esbozaré simplemente, pero, bueno, las apunto. Por una parte está, el Estado puede, entrar dentro de su competencia exclusiva, delimitar aquellas, imponer la obligación de declaración e inventario de bienes de interés cultural. Imponer la obligación. Ahora bien, la actuación ejecutiva, es decir, lo que es la declaración formal como bienes de interés cultural, como regla general es una competencia autonómica, si bien el propio Constitucional admite la existencia de excepciones singulares en relación con cierto tipo de bienes, porque esos bienes están conectados con otras competencias sustantivas. Es el caso, por ejemplo, del artículo 6b de la Ley de Patrimonio Histórico Español, bienes adscritos a servicios públicos gestionados por el Estado, caso de bienes del patrimonio nacional, o el caso del 32 de bienes importados.
Otra segunda submateria, incluida en la competencia exclusiva estatal, es que el Estado tiene la competencia para definir de manera genérica cuáles son las notas esenciales de los bienes del patrimonio cultural. En este sentido, en el artículo 1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español los define como más relevantes. Es una definición genérica que las comunidades autónomas necesariamente tienen que respetar. Respetando esa definición genérica, la ulterior definición de otros requisitos que deben reunir es competencia autonómica. También las comunidades autónomas pueden determinar otros bienes, crear otras figuras de protección, ¿no? Aparte de los bienes de interés cultural, por ejemplo, en el ámbito de mi comunidad autónoma, ¿no? Junto a estos bienes hay otros menos relevantes que entran dentro enteramente de la competencia autonómica que llamamos bienes catalogados. Otro ámbito, otra submateria sería el régimen de intervención en los bienes del patrimonio cultural. Y este es un ámbito que especialmente ha suscitado bastante conflictividad, bueno, que se ha resuelto por ahora a través de comisiones bilaterales, que es el tema de, el Constitucional entiende que el régimen de intervención, es decir, someter a autorización determinadas intervenciones, obras, ¿no?, en los bienes inmuebles, o sea, bienes de interés cultural, o sea, bienes muebles y inmuebles, entra dentro, ¿no?, de la competencia exclusiva del estatal, dice, salvo las intervenciones mínimas. Es decir, el concepto de intervención mínima sí que entraría en el ámbito autonómico. Claro, lo que ocurre es que el Constitucional, al resolver, ¿no?, dado que resuelve impugnaciones de preceptos concretos, no ha dado una categoría, no ha definido la categoría de que se entiende por intervención mínima, ¿no? Con lo cual, bueno, pues está el problema. Es cierto que hubo una oportunidad, que apunto aquí, de que se pronunciase el Constitucional con ocasión de un decreto de ley andaluz, el 2/2020, que modificaba un artículo de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, definiendo intervenciones mínimas de competencia autonómica. Se llegó a interponer recurso de inconstitucionalidad por el Estado, pero se llegó a un acuerdo en comisión bilateral. Hubo una modificación ulterior por un decreto de ley posterior, el 26/20, y entonces, bueno, esa oportunidad que el Constitucional profundizase más en el concepto de intervención mínima a estos efectos, pues se desvaneció. Si bien es interesante, también sí que se llegó a pronunciar el Consejo de Estado sobre el recurso de inconstitucionalidad y aborda un poco esta materia en el dictamen 264/2020. También hay otro acuerdo de comisión bilateral de una ley gallega, la Ley 1/2019, que también son un precepto que intentaba limitar intervenciones mínimas. Bueno, son acuerdos de comisión bilateral que pueden servir relativamente, ¿no?, de guía para saber cuál es la posición del Estado en ese momento y de la comunidad autónoma respectiva, pero bueno, como sabéis, ni es doctrina constitucional ni vincula, por tanto, ni al Tribunal Constitucional ni a otros órganos jurisdiccionales. Por tanto, habrá que ir viendo si en posteriores pronunciamientos se va delimitando este concepto. Otras submaterias, tampoco voy a profundizar, simplemente las apunto: desplazamiento y remoción de bienes, segregación de bienes de interés cultural, alteración de alineaciones, rasantes, características volumétricas, el régimen de visita pública mínimo de este tipo de bienes, necesario para cumplir su función social. Por encima de ese mínimo, las comunidades autónomas pueden establecer un mayor número, ¿no?, de visitas obligadas. También la atención particular en instrumentos de planeamiento de este tipo de bienes, aunque, dado que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia urbanística, el concreto instrumento urbanístico a través del cual debe darse esa protección es competencia autonómica. Y también la creación de registros, catálogos, instrumentos, censos por el Estado, sin perjuicio, por supuesto, de su posible creación por las comunidades autónomas. Esto sería por lo que respecta a la competencia en materia de defensa contra la exportación o expoliación. Otra competencia exclusiva estatal con incidencia: bibliotecas, museos y archivos de titularidad estatal. Respecto de esto, en mi opinión, yo destaco dos cuestiones de la doctrina constitucional. Por una parte, la diferencia entre la calificación del documento y la ordenación del archivo. Varios pronunciamientos del Constitucional, como por ejemplo la sentencia 136/2013 o la 31/2010, vienen a incidir en que que la comunidad autónoma, como un plus de protección, puede calificar dentro de su patrimonio documental determinados fondos documentales que se encuentren en archivos estatales, siempre que con ello, ya digo, lo único que se limita es darle una mayor protección, pero sin incidir en la disposición o el régimen jurídico de esos bienes. De ahí que en pronunciamientos, hay pronunciamientos
pronunciamientos del Constitucional de constitucionalidad de normativa autonómica que se limita a eso, a incluir dentro del patrimonio documental autonómico esos fondos, pero dejando claramente que el régimen jurídico es el previsto en la normativa estatal, frente a otros pronunciamientos de inconstitucionalidad de normas en otro sentido, es decir, no solo los incardinan dentro del patrimonio documental autonómico, sino que también los someten a un régimen jurídico. Y conectado con esto, respecto de estos bibliotecas, archivos y museos de titularidad estatal, la propia Constitución habla sin perjuicio de su gestión autonómica. El término gestión, también como ha destacado el Constitucional, entre otros sentencia 66-2013, la gestión implica, al ser competencia exclusiva, competencia, la normativa, tanto de rango legal como reglamentario, es estatal. Las comunidades autónomas únicamente podrían dictar, respecto de esos bienes cuya gestión tienen transferida, reglamentos de organización interna o funcional. Esto por lo que respecta a competencias exclusivas estatales. Como decía, el 149.2 también alude a una competencia en materia de cultura más amplia, competencia concurrente, en la que el Tribunal Constitucional fundamentalmente ha incardinado algunas materias concretas, como por ejemplo la previsión de difusión internacional o comunicación cultural del artículo 2 de la Ley de Patrimonio Histórico, pero fundamentalmente este título competencial se ha esgrimido y ha servido para avalar actividad de fomento estatal, ¿no? Subvenciones, ayudas públicas consignadas en presupuestos generales del Estado, que como regla general la gestión no estaría descentralizada en las comunidades autónomas, salvo supuestos muy concretos que para conseguir el fin sea necesaria una centralización también en su gestión por parte del Estado. En esta línea, pues por citar alguno, la sentencia 89-2012 cita abundante doctrina al respecto. Como apuntaba al principio, si bien estos son como los principales títulos competenciales con proyección en la materia, sobre aspectos puntuales, dada la complejidad, el patrimonio cultural, pueden incidir algunas otras competencias del 149.1. Aparte, por ejemplo, del ámbito penal, el apartado sexto, legislación civil, el número 8 del 149.1, destaco sobre todo el 149.1.1, regulación de las condiciones básicas, para que garanticen la igualdad de todos los españoles en el cumplimiento, en el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes. Conectado, con lo que se comentó, de lo que se habló anteriormente, de la función social que cumplen este tipo de bienes. Así se califican como una propiedad especial, sujeta en su delimitación legal a una serie de limitaciones y cargas que generalmente el Estado, sobre todo en la ley más reciente, 10/2015 de salvaguarda del patrimonio cultural y material, ha invocado expresamente este título competencial del 149.1.1 para justificar las limitaciones y cargas que imponen a los propietarios de este tipo de bienes. Y ya para prácticamente las notas finales, apuntar simplemente el tema de la limitación territorial como también límite autonómico. Como todos es sabido, conforme reiterada doctrina del Constitucional, el territorio opera como límite a la competencia autonómica, lo que no implica que ciertas decisiones de autoridades autonómicas puedan tener una proyección fuera del territorio de la respectiva comunidad autónoma. Puede ser simplemente una pincelada. El tema de la limitación territorial puede suscitar la cuestión sobre la que todavía no hemos tenido pronunciamiento directo en esta materia del Constitucional, la proyección sobre el mar territorial. Estoy pensando sobre todo en tema de patrimonio subacuático, es decir, en qué medida, si bien el mar territorial no es territorio autonómico, puede incardinarse en alguna de esas excepciones que el Constitucional ha avalado, en donde eso excepcionalmente pueda proyectarse competencia autonómica. Ya digo, una cuestión que todavía está pendiente de abordarse directamente en este ámbito. Y como comentaba, simplemente junto al Estado y las comunidades autónomas no podemos olvidarnos finalmente que también en este ámbito ha de reconocerse un papel también a las entidades locales, dado que el 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, en sus apartados A y M, recoge respectivamente que necesariamente los ayuntamientos deben tener competencias propias en los términos que establezca la legislación estatal o autonómica sobre protección y gestión de patrimonio histórico y en materia de promoción de la cultura. Según reiterada doctrina constitucional, este artículo 25.2 no es norma atributiva de competencia propia local, debe ser la correspondiente legislación sectorial la que delimite, pero sí que necesariamente tiene que reconocer un ámbito competencial propio en materia de patrimonio histórico a las entidades locales. Y ya concluyo un poco con la idea final de estas pinceladas de que no nos podemos quedar con la idea de que, dado
dado el carácter exclusivo, ¿no?, de la asunción estatutaria de competencias autonómicas en materia de patrimonio cultural, que sea una competencia en la que no incida o incida muy poco, ¿no?, el Estado solo a través de sus títulos específicos, sino que todo lo contrario, yo diría más bien, es un ámbito que es eso, muy complejo, como ya un poco se ha visto también de ponencias previas, y en consecuencia con muchas aristas y, por tanto, con una incidencia de diversos títulos competenciales estatales, al mismo tiempo que el resquicio y el ámbito que debe darse en este ámbito a las entidades locales. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muy interesante, Carmen. Además te has ajustado al tiempo perfectamente. Sí. Y bueno, a continuación y sin más dilación, doy la palabra al letrado abogado de la Generalitat de Cataluña, Xavier Muñoz Purós, al objeto de que empiece su ponencia de 15 minutos. Gracias. Buenas tardes y agradecer en primer lugar al Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas nos hayan invitado en estas jornadas y también por, en fin, su valentía también para ponernos aquí al abogado de la Comunidad de Aragón y al abogado de la Generalitat de Cataluña, que estamos muy enfrentados, profundamente enfrentados en un pleito que es el pleito de Sigena, también Barbastro también, pero sobre todo Sigena, y que, bueno, que hemos tenido pues años de disputa, pero siempre con la cordialidad de compañeros, y aquí nos encontramos, y esto está bien que, en fin, podamos encontrarnos hoy para hablar un poco cada uno defendiendo su posición. Creo que no vamos tampoco a convencernos mucho, pero cada uno podrá hacer su valoración uno al lado de otro. Evidentemente, mis opiniones son a título personal, a pesar de que soy el abogado de la Generalitat que lleva este tema, pero aquí entiendo yo que estamos en un ámbito congresual, abierto, que cada uno expresa lo que siente, lo que piensa, sin necesidad de estar encorsetado por lo que es los trámites y las funciones procesales. Bien, Sigena es claro, la mayoría de ustedes quizá han oído hablar de Sigena, pero no saben de qué se trata. Yo tampoco, es que en 15 minutos es imposible explicar todo lo que gira alrededor de Sigena, pero vamos a intentar extraer algunas conclusiones pues, que nos pueden servir para cualquier museo de España y del mundo mundial. Es decir, Sigena es un monasterio que se encuentra situado muy cerca de Cataluña y, por tanto, en un extremo de Aragón. Se encuentra pues, a 65 kilómetros de Huesca, pero 79 de Lleida, y a 235 de Barcelona y a 92 de Zaragoza. Es decir, que está en una zona de historia común que ha habido en este monasterio y, sobre todo, importante para los hechos que nos ocupan, es que Sigena dependía de la diócesis de Lleida, o sea que de alguna forma había una sensibilidad siempre por parte de Cataluña hacia este monasterio, donde también habían restos enterrados también de aspectos de personas que habían estado en la historia de Cataluña y Aragón, y por tanto pues siempre ha habido esta relación, simpatía, esta proximidad, y sobre todo había la diócesis que de alguna forma también encasillaba la cuestión. Bueno, Sigena, como hemos hablado, como comentaban antes, y Encarna Roca ha insistido en la desamortización en el año 36 del siglo XIX, pues claro, pues quedó en manos de todo el mundo, del expolio, todo el mundo se llevó lo que quiso y quedó en tierra de nadie, fue comprado por particulares, después finalmente se devolvió a las monjas y así está la titularidad de una comunidad de monjas. La cuestión es que el año 36 Sigena fue quemado por unos elementos anarquistas muy propios de la Guerra Civil Española, que quemaban y que destruían, y las iglesias representaban para ellos lo que tenían que representar, y fue víctima de estas llamas. Entonces, a partir de aquí empieza el conflicto importante de Sigena.
primero ya una visión historicista de si los anarquistas que quemaron el monasterio eran catalanes, eran aragoneses, eran suecos o donde fueran. Eran personas que tenían esta ideología y que poca importancia tiene de dónde eran. Unos dicen que eran catalanes, otros dicen que eran aragoneses, otros que eran catalanes, eran aragoneses emigrados a Cataluña. A mí la verdad, lo más importante es que no hubo ningún gobierno, ni catalán, ni aragonés, ni español, que decidiera tal salvajez, que decidiera proceder a este incendio salvaje. Evidentemente, a pesar de que hoy día aún en Sigena hay carteles que indican la procedencia de los que quemaron, atribuyéndolos a catalanes, a pesar de que esto es una cuestión que no está nada acreditada desde el punto de vista histórico. Pero, en fin, dejando aparte esta cuestión, el tema es que Sigena ha estado siempre abandonado. Es decir, después de la Guerra Civil Española, las monjas no volvieron allí hasta el año 46, estuvieron unos años, pero no en el mismo monasterio porque no estaba en condiciones. El incendio produjo una cosa terrible, que es que destruyó la sala capitular. La sala capitular de Sigena es donde habían las pinturas que ahora están restauradas, pero con el sello del incendio, pues que estaban en la sala, las pinturas de la sala que están ahora en el Museo de Arte Nacional de Cataluña. Entonces, estas pinturas fueron extraídas en el mismo 36, fueron extraídas por la Generalitat de Cataluña, no hubo nadie más que se interesó en proteger estas pinturas, lo hizo de acuerdo con el Ministerio de Madrid y nadie más se había preocupado y se extrayeron con el sistema de Strapo, que era el sistema que se había utilizado en principios del siglo XX para sacar las pinturas de las iglesias de los Pirineos que estaban deteriorándose y entonces para llevarlas a los museos. Era una política de principios del siglo XX, ahora quizá sería otra política museística, pero en aquella época las cosas iban de esta forma. Entonces se sacaron y se llegaron a Barcelona a restaurarse. Mientras tanto, esta sala capitular estuvo durante 60 años sin cubrirse. Es decir, que esta sala capitular, si no se hubieran salvado las pinturas, pues las pinturas se hubieran destruido por el efecto de la lluvia sobre el incendio ya que había habido anteriormente. De esto, pues, también ha habido mucha literatura, que sí ha habido un expolio, que sí no ha habido, cuando es, para mí, muy claro que fue una acción de salvamiento de un patrimonio histórico-artístico de la relevancia de Sigena. ¿Por qué? Porque Sigena tiene unas pinturas que son románicas, que son del final del románico, ya entrando al gótico, y que explican muy bien pues, todo un discurso de la pintura mural pirinaica o española o catalano-aragonesa, lo que se quiera uno, como quiera uno calificarlo, pues de relevancia histórica y que era importante salvar estas pinturas como así se hizo. El conflicto con el Gobierno de Aragón hemos tenido, por tanto, dos conflictos. Hemos tenido el conflicto de las pinturas y el conflicto de las piezas. El conflicto de las pinturas es el conflicto del Gobierno de Aragón que pues, ha demandado a la Generalitat para recuperar estas pinturas que están en el Museo de Arte Nacional de Cataluña y el pleito de las piezas es la acción judicial que ha puesto el Gobierno de Aragón contra la Generalitat para recuperar unas ventas de piezas provenientes de Sigena. Estas piezas provenientes de Sigena se dio la siguiente circunstancia. En el año 1970, las monjas de Sigena ya no podían vivir ahí porque no habían condiciones para vivir ahí, estaban en total abandono, en una zona bastante desértica, bastante húmeda, incómoda, fría, y se fueron a vivir a Barcelona, todas. Cogieron todo lo que tenían porque si no lo perdían, le robaban, y lo trajeron a Cataluña y lo entregaron en depósito a los museos catalanes, museos públicos todos ellos, y estas piezas estaban en los museos catalanes, formaban parte de colecciones protegidas por los museos catalanes. Entonces resulta que el Gobierno de Aragón impugnó estas ventas e hizo una acción de retracto. La Generalitat se opuso a este retracto y fue al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional dictó una sentencia que dijo de una forma muy clara que estas ventas eran correctas, que estos bienes estaban correctos. Es la sentencia del Tribunal Constitucional 6/2012, por si alguien tiene interés en verla. Dice que tanto tiene legitimación pública el Gobierno de Aragón como el Gobierno de Cataluña. Pero como estos bienes están en los museos públicos de Cataluña desde hace muchos años, es lógico que se proteja esta situación y, por tanto, consideran que la Administración que tiene que custodiar estos bienes, como lo está haciendo, es la Administración catalana, que a la vez ha comprado, porque las monjas lo pidieron, porque necesitaban dinero, estas piezas que estaban en depósito en los museos catalanes. Por tanto, Cataluña tenía en depósito y además en compra. Entonces, el Gobierno de Aragón puso un pleito diciendo que estos bienes no podían ser vendidos a la Administración Pública catalana porque consideraban que estaban fuera de comercio. Entonces, pusieron un pleito que ganaron, siguiendo estos argumentos, ante el Juzgado de Huesca y la Audiencia Provincial de Huesca. El Tribunal Supremo dicta una sentencia, para mí sorprendente, que es la siguiente. Dice, no, estos bienes se podían vender, es decir, la Generalitat podía comprar, porque no eran bienes que consideramos que estaban fuera del comercio, y más cuando lo compra una administración pública como es la catalana, para tenerlo en los museos públicos catalanes. Por tanto, dicen, está bien hecha. Pero entendemos que, y aquí es donde sorprende, que no ha habido, que la persona que vendió las piezas no tenía capacidad jurídica para vender, y que es una cuestión nueva, una cuestión que no se planteó ad initium y que nosotros consideramos, y así hemos ido al Tribunal Constitucional, consideramos que se nos ha producido una indefensión y, por tanto, entendemos que no pueden venderse. Pero el tema interesante y preocupante en toda esta historia es la legitimación del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón tiene legitimación pública, como el Gobierno de la Generalitat y como cualquier gobierno de la Administración Pública, para defender sus intereses ante los tribunales, intereses públicos y también privados en cuestiones privativas. Pero es que resulta que aquí el Gobierno de Aragón no tenía legitimación, a nuestro entender, puesto que actuaba como un tercero que tenía legitimación pública y que esta se fue ventilada ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo si tiene legitimación pública, pero la cuestión es que, entrando en el fondo de la cuestión pública, estos bienes públicamente son correctas la custodia que tiene la Generalitat de Cataluña, y entonces resulta que el Gobierno de Aragón se va a los juzgados civiles y utiliza los juzgados civiles como un caballo de Troya, a nuestro entender, para decir: tenemos legitimación para impugnar la nulidad de un contrato. Esto el Tribunal Supremo ya tiene mucha jurisprudencia, cualquiera puede tener legitimación para impugnar la nulidad de un contrato siempre y cuando tenga un interés legítimo. Pero es que resulta que el Gobierno de Aragón tiene interés legítimo público, no privado en este caso, puesto que no es una persona privada que esté vinculada o interesada desde el punto de vista patrimonial privado en la titularidad de estos bienes. Y aquí es donde nosotros entendemos que el Tribunal Supremo se equivoca al otorgar esta legitimación. Pero es que además lo que pasa es que al decir el Tribunal Supremo que no es una nulidad del contrato, sino que es simplemente una falta de eficacia, un error en la eficacia de la persona que está vendiendo, que nosotros discutimos, porque esta persona actuaba siempre en nombre de Sigena, pues entonces nosotros lo que no entendemos es que está acabando el tiempo, soy consciente, pero es que el tema es complicado, pero bueno. No, pues que ahora me he perdido. Bueno, la cuestión es de que nosotros, al ver que el Gobierno de Aragón impugnaba esto, bueno, no sé por qué ahora tenemos... que entendíamos que no tenía legitimación, pero es que además el tema ha estado en la ejecución. Estos bienes ahora están en Aragón. ¿Por qué están en Aragón? Están en Aragón pues porque así lo ha acordado el juzgado. Entonces es curioso que el juzgado ha acordado que un tercero, que es en este caso el Gobierno de Aragón, pueda pedir y solicitar al juzgado que estos bienes salgan de un museo público catalán para ir a un monasterio privado aragonés. ¿Y por qué sorprende? Sorprende porque, en definitiva, el Tribunal
puede decidir quién es el propietario, puede anular un contrato, aunque nosotros discrepemos de cómo lo ha hecho, pero además dar a la administración pública actuante y demandante la legitimación para decir estos bienes actúo yo como propietario sin serlo, quiero que no estén en Cataluña sino que estén en un monasterio de Aragón, es también muy sorprendente. La verdad es que yo he aprendido mucho en sentido negativo, o sea, nunca había tenido una experiencia tan negativa en esta cuestión. Y sí, pues el juez civil decide que estos bienes, porque un tercero, que después resulta que no tiene acción de nulidad, porque no hay nulidad, sino que hay simplemente un problema de eficacia en las ventas, decide que estos bienes vayan allá. ¿Y qué nos encontramos? Pues que estos bienes que están en un museo público, entre ellos el MENAC, conformado en consorcio por el Estado, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, y el otro Museo de Lleida, conformado por el Ayuntamiento de Lleida, por la Generalitat y por el Obispado de Lleida, pues que esos bienes protegidos, formando colección pública, se vayan a un lugar privado que no hay ni un tratamiento museístico, no hay un museo, no hay nada. Nos sorprende este discurso y que las cosas hayan ido de esta manera. También nos sorprende que, y esta parte lo ha argumentado, que las colecciones de los museos tienen una protección pública y aquí tenemos también el conflicto entre lo público y lo privado. Es decir, que estos bienes que tienen protección pública, o sea, eso entramos también, a mi entender, lo que se ha dicho al principio de la conferencia. El derecho privado ya no es un derecho absoluto, es un derecho que está condicionado por una función social. Entonces, muy bien, supongamos, un tribunal dice estos bienes no son de la Generalitat porque las ventas no los consideramos eficaces. Bien, volvemos otra vez ahí al origen de las cosas. Muy bien, pero volviendo a los orígenes de las cosas, tenemos que seguir unos requisitos para sacar a unos bienes de un museo, porque estos museos son públicos. No sé cómo funciona en el Prado, pero no creo que un privado pueda decidir hoy para mañana retirar un bien del Prado, aunque sea suyo. Pues esto es lo que ha pasado aquí. Y más no ha sido un privado que es el propietario, sino que ha sido un tercero, que ha sido el Gobierno de Aragón. Bien, en este caso felicito al Gobierno de Aragón porque ha tenido un éxito judicial y hoy de perdedor, cosa que es un poco triste, tener que además insistir en la pérdida, ¿no? Y después, pues, aparte de esto, hay una cuestión de usucapión. Tampoco no entendemos que si el Tribunal Supremo dice esto no es una nulidad de pleno derecho, es una falta de eficacia, entonces ya no es un tema de res pública, ya no es un tema que es lo que había dicho el Juzgado de Aragón y la Audiencia de Aragón. Por tanto, aquí sí que entra el usucapión. Y la Generalitat hace 40 años que está poseyendo estos bienes como propietario, algunos hace 40 años, otros hace 30. Pero es decir, si estamos hablando de la usucapión de los bienes muebles, pues lo hemos usucapido muchas veces. Tampoco en esto el Tribunal Supremo se moja y lo deja así en tierra de nadie. Después hay, y para acabar, el artículo 1303 del Código Civil. Cuando se anula un contrato, las partes se devuelven lo que se ha dado. Pues resulta que nosotros no podemos recuperar este dinero de momento, porque claro, el Gobierno de Aragón no nos va a pagar, porque él no formaba parte del contrato. El Gobierno de Aragón es un tercero que está por ahí. Entonces las monjas, calladitas en el pleito. Ahora que nos van a obligar a nosotros a tener un pleito contra las monjas para reclamar el dinero. Es decir que al final dices, ¿y dónde vamos a parar? Porque claro, y acabando, las pinturas murales, estas aún estamos pendientes de una sentencia en el Tribunal Supremo. Este pleito va más despacio. Aquí no habíamos comprado las pinturas, teníamos simplemente un contrato de depósito, pero entendemos de que el Gobierno de Aragón hizo una demanda, en este caso curiosa, lo hizo representando a las monjas. Esto también lo discutimos, cómo es que un gobierno puede representar y defender la abogacía de, y esto también es un tema interesante, aquí estamos todos abogados, intereses privados de las monjas. El Gobierno de Aragón convenció a las monjas y las monjas, después de haber perdido todo el tema del pleito 1, que es el de las piezas, actúan el Gobierno en nombre de las monjas y nos demandan. Y aquí tenemos este pleito de las de esto, que nos han considerado como precaristas, cuando en realidad tenemos un contrato de depósito, es decir, de comodato. Pero tampoco el tribunal ha querido entrar en esta cuestión. El hecho es que Sigena no es un museo
es una entidad privada que está abandonada. Había unas monjas que se han ido porque hartas del conflicto, esto es lo que pienso yo y es lo que he oído, y se han ido y ha quedado absolutamente vacío. Entonces, el Gobierno pretende que ahora estas piezas que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es el museo más importante del mundo en materia de románico mural, pintura mural románica, es el más importante del mundo, que está a 235 kilómetros del monasterio, es decir, no está a 5.000 o 8.000 kilómetros, y que, por tanto, y que es un gobierno público que, conformado por el Estado y por la Generalitat, quieren que estas pinturas vayan otra vez a Sigena, que no tiene ningún tratamiento museístico, que no hay nadie que viva ahí, que está abandonado y que creo que el arte en general va a tener una pérdida importante. Y bien, y acabando ya, el tema para nosotros importante es este, o sea, es decir, si hay unas leyes de patrimonio que dicen que para sacar un bien de un museo que está, una colección pública, se necesitan unos determinados requisitos, no entiendo cómo un juez civil puede obviar todas esas cuestiones y directamente ir y ordenar al museo de sacar estas piezas sin que se haya respetado estas normas públicas y estos requisitos públicos que la ley de patrimonial exige y que en el caso de Cataluña además han estado refrendadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en materia contenciosa administrativa. Y nada más y muchas gracias. No me aplaudas. Te aplaudiría a ti. Muchas gracias, Xavier. Comentábamos en el café que luego depende de lo que diga Alberto, a lo mejor no tiene derecho de réplica, pero a ver si luego nos da tiempo, no terminamos muy tarde y, sí, y podéis comentar también un poco pues, la respuesta que os queráis dar. Y ahora bueno, pues doy paso al letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, Alberto Jimeno López, al objeto de que ponga su ponencia de 15 minutos. Gracias. Bueno, veo que la visita a la Pinacoteca es a las 7 de la tarde, tenemos tiempo. Vamos a ver, en primer lugar agradecer a Luis Moll y a Alicia que nos buscaron para dar esta charla y dos cuestiones iniciales. En primer lugar, pedir disculpas porque yo no suelo dar cursos, no me gusta, entonces, bueno, no sé si estaré a la altura. Y en segundo lugar, como estamos hablando de patrimonio cultural, que yo les llamo bienes, bueno, había preparado un PowerPoint con un montón de dispositivas, que, bueno, para que cuando hablamos de bienes es bueno verlos, ¿no? Pero bueno, no ha podido ponerse el PowerPoint, como le ha pasado antes a otra ponente, pues bien, empezábamos con Sigena, que es un monasterio de fundación real del siglo XII, donde solo iban hijas de reyes, luego no es un lugar cualquiera, ¿no? Es para la historia de Aragón y por consecuencia de España es un monasterio bastante importante. Es cierto que dentro de muchos años Sigena estuvo abandonado, no lo es menos que el Gobierno de Aragón no asume las competencias hasta finales de los años 80. Luego del año 36 a finales de los años 80 el Gobierno de Aragón poco podía hacer. El abandono en todo caso sería por el Estado. Y no solo hasta finales de los años 80, sino que no es hasta la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón del año 2007 cuando se introduce un precepto esencial, artículo 22.2. En particular, los poderes públicos aragoneses desarrollarán las actuaciones necesarias para hacer realidad el regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su patrimonio cultural, histórico y artístico que se encuentran fuera de su territorio. Es decir, hasta el año 2007 hay una inacción absoluta en esta materia, pese a que fuera de Aragón, como mañana comentará mi compañero Jorge Ortillés, hay más de 8.000 bienes aragoneses que están fuera de Aragón por distintos motivos, muchos de ellos de manera ajustada a derecho, pero otros no. Y en virtud de esta modificación estatutaria, es en febrero del 2009 cuando por primera vez el Gobierno de Aragón dicta un acuerdo de fecha 24 de febrero, donde ya a servicios jurídicos nos exige y nos pone ya en la senda de reclamar, siempre que haya motivos jurídicos para ello, estos bienes que están aragoneses que están fuera de Aragón. En muchos casos, ya hemos visto, por ejemplo, en el caso del Prado, son anteriores, son inatacables. Hay muchas situaciones consolidadas inatacables, pero hay otras que no consideramos solo que sean inatacables, es que todos los juzgados, Audiencia, Supremo, Constitucional nos están dando la razón. En concreto, en el año 2009, la primera devolución, y esto es anecdótico, está en el PowerPoint, es la tabla de Benabarre,
que había sido adquirido por la Diputación de Lérida en una subasta pública en Barcelona. Benabarre está en Aragón e intentamos hacer valer nuestro derecho de retracto, igual que antes ha comentado el secretario de la Junta, que ellos ejercían tanteo, nosotros llegamos siempre tarde, tuvimos que hacer un retracto y tras discutir en el TSJ de Aragón y en el Supremo, bueno, prevalece el retracto aragonés sobre la compra de la Diputación de Lérida, precisamente, como haremos referencia, por el principio de territorialidad y porque es un bien aragonés. Y la obra es la primera que vuelve a Aragón, la tabla de Benabarre, a finales del 2014. Yo solo voy a hacer referencia a cuestiones civiles, mañana mi compañero Jorge Ortiz hablará de cuestiones penales, pero sí que queremos hacer, porque para nosotros es importante, o por lo menos para mí, que llevo siempre es importante, que por ahora han vuelto a Aragón más de 200 obras, más de 200 bienes. Y han vuelto por orden de los juzgados. Y bueno, en ese aspecto, estas 200 obras se centralizan en 3 grandes pleitos. 2 los ha comentado ya Xavier, los 2 de Sigena, pero también hay un pleito muy importante que es el de los bienes de la Franja, que al final, digamos que todo el conflicto surge precisamente de que en el año 95 la antigua diócesis de Lérida se divide en 2, Lérida y Barbastro-Monzón. Obviamente, la parte de Lérida es Cataluña, pero la parte de las parroquias de Barbastro-Monzón hay un pronunciamiento de la Iglesia donde dice que esos bienes de las parroquias de Barbastro se tienen que devolver a Barbastro-Monzón y nunca se devolvieron desde el año 95. Precisamente por eso, desde el año 95 hasta el 2009, digamos que el pleito es eclesiástico, que se queda en el ámbito de la Iglesia, pero ya a partir del 2009 es cuando entramos, digamos, las administraciones civiles o públicas, visto que en 25 años esos bienes aragoneses que antes pertenecían a la diócesis de Lérida, pero que la diócesis propia no habían vuelto. Pues bien, el primer gran pleito de estos 3, como comentaba Xavier, Sigena, o yo le llamamos Sigena 1, es decir, la nulidad de las compraventas de los bienes que la Generalitat compra de las monjas sanjuanistas en el año 83 y el año 92, y luego se descubrió que también hubo una tercera compraventa en el año 94. Es cierto que el problema de Sigena parte de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 6/2012, donde, en virtud de un derecho de retracto ejercido por la Generalitat, el Constitucional afirma que, ya que los bienes estaban en Cataluña, obviamente, el principio de territorialidad prima el retracto de Cataluña sobre el retracto de Aragón. Son bienes muebles, de hecho retracto, prima el retracto de Cataluña. Y, en consecuencia, se pierde ese conflicto de competencias y los bienes se quedan ahí. Pero, y no es una opinión, lo dice la sentencia 6/2012, afirma: el resto de cuestiones planteadas en relación con dichas obras es excluido cualquier pronunciamiento por corresponder su resolución a los tribunales ordinarios. A los tribunales ordinarios. Es decir, el Constitucional resuelve el conflicto de competencias. Yo es la primera vez, yo no tenía ni idea ni que era Sigena, la verdad. Me pasan la sentencia, el Constitucional, además quiero recordar que era un conflicto de competencia del año 98 que se resuelve en 2012. Me pasan el 2012 la sentencia y digo, bueno, ¿y esto qué es? Esto es pues, Sigena, primero si era con J, si era con G, hasta ahí no tenía ni idea. Pues, y de las 2 maneras, creo. Y bueno, viendo que como bienes muebles primaba el retracto y no volvían los bienes, había mucha insistencia y se quería que volviesen a Aragón, porque al final los bienes son de Sigena, y como precisamente el Constitucional deja abierta esa puerta a los tribunales ordinarios, se plantea la cuestión en febrero de 2012, nada más ya esta sentencia, decir, vamos a ver, se ha perdido el retracto porque son bienes muebles, pero si analizamos la Ley de Patrimonio Cultural del año 85, artículo 14, artículo 18, y sobre todo la consideración de Sigena, que ahora entraremos, ¿qué es Sigena desde el año 23? Sigena es un monumento nacional, declarado como tal el año 23. Desde el año 23 hay una serie normativa que impide enajenar bienes muebles adheridos a un inmueble. En concreto hablo del Real Decreto 19 de enero de 2023 sobre enajenaciones de bienes de entidades eclesiásticas, que como antes han comentado, en esa época había un desmembramiento a principios del siglo XX de entidades religiosas que se vendían muchas cuestiones. Pues bueno, surge esta normativa en el año 23, luego la Ley de Patrimonio Cultural de la República, que recordar, del año 33, de Tesoro Artístico, que también antes ha comentado el secretario de la Junta. Bueno, pues se empieza a construir, quizá de manera, bueno, hay que hacer ingeniería jurídica, que a lo mejor no son bienes muebles, que a lo mejor son parte de un bien inmueble, parte de un monumento nacional y que se han desregado de ese monumento y que en consecuencia no se podían enajenar. Con lo cual no es un tema de legitimación, es un tema de que se está destruyendo un monumento nacional y que se está desmembrando parte de un monumento nacional. Porque las pinturas murales
no son bienes muebles. Las pinturas murales toman parte Sigena y si se arrancan, estás destruyendo Sigena. A más, ya digo, Sigena fue declarado Monumento Nacional en el año 23, Real Orden de 28 de marzo de 1923, que se publicó en la Gaceta de Madrid, que sería el BOE de la época. Y en esta publicación como Monumento Nacional, y eso lo aportamos, hay un informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde habla, un informe, ya hablo de memoria, pero no me falle, de 5 de marzo del año 23, del excepcional valor de Sigena y de que sus puertas, relieves, esculturas, pinturas murales forman parte de Sigena. En consecuencia, el error fue que no había que haber planteado un retrato como bienes muebles, que se perdió en el Constitucional, sino que había que demandar en civil porque estos bienes forman parte de Sigena y son indivisibles y, conforme a la legislación desde el año 23 de Patrimonio Cultural, están protegidos y son bienes inmuebles. Y a partir de ahí entramos en los tres grandes pleitos. Los dos primeros de Sigena formulamos, digamos, esta teoría. Es verdad, presentamos una demanda ante los juzgados de Huesca en el año 2012, como bien ha comentado Xavier, una acción de nulidad por la venta de las monjas sanjuanistas de las propietarias a la Generalitat en el año 83, 92 y 94 de casi 100 bienes. Bueno, lo mismo, somos un tercero, pero al ser una nulidad radical o absoluta, la acción es imprescriptible. Para nosotros y para la jueza son bienes que están fuera del comercio, porque, reiteramos, no son bienes muebles ad hoc, forman parte del monasterio, y se gana el pleito. Y, hombre, todas las instancias judiciales equivocadas. Juzgado, sentencia del 2015, audiencia provincial y luego, recientemente, el Tribunal Supremo. Las tres instancias. Pero, ojo, no solo las tres instancias, digamos, justa y ordinaria, es que con este pleito de Sigena hemos estado en la Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción del Supremo, que también nos ha dado la razón, porque según la Generalitat era un tema administrativo y le dijeron, no, mire, no, esto es una reivindicatoria, perdón, es una acción de nulidad de un contrato civil y la jurisdicción es civil. Luego también se ha ganado en la Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo, sentencia 1/2015 de 16 de diciembre. Pero es que después de juzgado audiencia, Sala Primera del Supremo y Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción, también hemos estado por esta cuestión en el Constitucional. Porque, claro, hábilmente la Generalitat planteaba que esta ejecución y la devolución de estos bienes vulneraba la sentencia del Constitucional del 12. Pero es que el mismo Constitucional, por auto 128/2016, de 21 de junio, es decir, solo 4 años después, le dice, oiga, mire, no, es que no tiene nada que ver esto con lo que dijimos. En el 12 hablábamos de un conflicto de competencias y aquí hablamos de una cuestión civil y de propiedad, y en el 12 no nos pronunciábamos sobre la propiedad. En consecuencia, bueno, tras muchas discusiones, ya ven, 100.000 órganos, bueno, solo nos queda ya, es verdad, el Constitucional, que yo considero sinceramente que no pueda admitir ese amparo porque más tutela judicial efectiva que había en este caso es imposible, se han estado en todas las instancias posibles. Y tras mucho discutir también en ejecución provisional, vuelven parte de los bienes. Esto incluso, bueno, yo entiendo que Aragón aquí no tiene mucho interés, pero incluso se ha podido ver en la tele porque parte se devolvieron voluntariamente por el Museo, por el MENAC, los de Barcelona, pero los que estaban en Lérida estaban en dos sedes. Uno en el MENAC, donde los de Lérida hubo que ir a recuperarlos allí, bueno, con auxilio de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la noche, de una manera un poco, en fin, un poco agradable y una situación un poco tensa, pero volvieron los bienes. Yo creo que esto salió, creo que casi todos los telediarios. Eso fue el 11 de diciembre del 17, cuando vuelven los bienes, digamos que voluntariamente no devolvió Lérida, que abro paréntesis, sí que los ha devuelto voluntariamente en el último tema que hablaré, yo creo que precisamente porque nadie queríamos ya estas situaciones poco pacíficas. Pero bueno, ese es el primer pleito de Sigena. Ha ido por todas las instancias, hay sentencia firme ya del Tribunal Supremo. Ojo, hablamos Sala Primera del Tribunal Supremo, Sala Civil, en pleno, una sentencia de casi 200 folios. Yo, para mi humilde opinión, Sigena 1 o el tema de la nulidad de las compraventas, después de llevar desde el año 2012, 10 años, creemos que es un tema, aparte ya han vuelto los bienes están en las condiciones adecuadas y los bienes están en el lugar del que son, en el monasterio, porque los bienes son del monasterio. Segundo gran pleito, como se comentaba, de Sigena, pinturas murales. De los tres grandes pleitos, pinturas murales es el único que aún no se lleva a cabo porque no se ha admitido la ejecución parcial y estamos conformes. No siempre se pide que estén disconformes, estamos conformes con la jueza porque aunque se haya ganado el tema de las pinturas murales en juzgado y en audiencia y ahora está en el Supremo, la jueza consideraba que era un tema tan delicado y tan frágil
que puestos a ejecutar, si alguna vez se tiene que ejecutar, que sea solo una vez en sentencia definitiva. Bueno, pues siguen en el MENAC, pero nuestra confianza es que al final el Supremo nos dará la razón y se podrá ejecutar. Es una casación que extrañamente lleva más de 2 años solo pendiente de admisión, porque es un pleito que se metió en el 14, se ganó en primera instancia en el 16, estoy resumiendo mucho, se volvió a ganar en segunda instancia la audiencia en el 20 y lleva más de 2 años en el Supremo pendiente de admisión. A ver, todos aquí nos dedicamos a esto y sabemos que más de 2 años solo para la admisión, pero bueno, va muy despacio, pero nosotros confiamos en que habrá pronto resolución definitiva y encima en este caso es que sí que será, si hubiese una sentencia confirmatoria, es necesario la colaboración del MENAC porque es realmente un tema hasta técnicamente complejo. Yo soy un ignorante en estas materias y he preguntado a técnicos y es que todos los demás bienes, tanto los que han venido de Sigena como los de la Franja, los de Barbastro Monzón, se pueden mover sin más. En el caso de las pinturas murales hace falta la colaboración del ejecutado, pero colaboración activa, porque es de una extraordinaria complejidad y realmente son unas pinturas, en eso estamos de acuerdo, de un valor excepcional. Yo he intentado que alguien me las valore y nadie de cara al pleito, nadie te da una valoración económica de las pinturas de la capítulo de Sigena. Te voy a decir que es la sala, no es como si fuese el Vaticano en románico, o sea que es algo espectacular. Este está pendiente de ejecución y como el tiempo abrevia, también hay cuestiones de bienes concretos que han vuelto, pero ya decimos, eso será mañana en sede penal, mi compañero Jorge Tillés, bienes también de Sigena, como son la cuna de Sigena, una tabla de parte del retablo mayor o el códice de Sigena, bienes que hemos recuperado gracias a que la Guardia Civil nos informa y que nos hemos personado en causas penales, aplicando, y decimos, la teoría de Sigena, o sea, de que son los propios jueces de instrucción, por cierto, de Barcelona, los que se os han devuelto a Sigena. Han dicho, no, es que estos bienes no tendrían que haber salido nunca al monasterio. Y, quiero recordar, un juzgado de instrucción 3 de Barcelona y el 6 devolvieron parte de estos bienes. Y ya, por abreviar, el tercer gran pleito, el último y más reciente, aunque históricamente es el primero, el de los bienes de la Franja. A ver, Sigena, aunque esté, es verdad, entre Huesca, Barbastro Monzón y Lérida, tiene un régimen independiente, va siempre por su lado, es un monasterio sui generis, ya he dicho, de fundación real, y tiene su propia, es decir, no depende del obispo de Barbastro Monzón, sino de las monjas sanjuanistas directamente y de Roma. En cambio, en el año 95, como ya he adelantado, se divide la antigua diócesis de Lérida en dos, en Lérida y Barbastro Monzón. Y en toda la normativa eclesiástica, creo recordar de memoria, lo tengo delante, pero hay un decreto de 29 de septiembre de 1998 donde se comenta y se dice que la diócesis de Lérida tiene que devolver los bienes que pertenezcan a las parroquias de Barbastro Monzón, salvo que pueda acreditar su propiedad. Bueno, desde el año 95 al año 97 pasan los años y en ningún momento se devuelven. Y hilando con lo que decía al principio y ya casi acabando, os comentaba que en el año 2009 es cuando empezamos a hacer acciones judiciales. Pues bien, aparte de la tabla de Navarre y del todo el tema Sigena, también en el año 2009 se interpone un contencioso contra el Museo de Lérida porque ahí estaban los bienes de la Franja, ¿no? Los bienes de las parroquias aragonesas. El error propio, es precisamente interponer un contencioso, porque en nombre del Gobierno de Aragón, que es totalmente cierto, que no somos el propietario, se interpone un contencioso exigiendo al Museo de Lérida que devuelva a las parroquias aragonesas los bienes. ¿Y qué nos dice el juzgado contencioso de Lérida? Oiga, Gobierno de Aragón, que usted será la administración competente en materia de patrimonio cultural, pero no es el propietario de los bienes. En consecuencia, es que ni entro casi al fondo. O sea, no tiene legitimación para exigirme la devolución de los bienes. Por eso, en el caso de las monjas sanjuanistas, hubo que pedir un poder para ir en nombre de ellas y, en este caso, en el caso de Barbastro, que se ha hecho una vez perdido el contencioso en Lérida, claro, estoy resumiendo muchísimo, pero claro, ha costado muchos años convencer al obispo de Barbastro de, oiga, mire, si nosotros demandamos, los juzgados nos van a decir que no somos el propietario, con lo cual no van a devolver los bienes de la Franja. Pues, de manera similar al pleito de pinturas murales con las monjas sanjuanistas, y gracias a que en Barbastro Monzón entró un obispo más dispuesto a ejercer acciones judiciales, en el año 2009 se interpone una demanda conjunta por el obispado de Barbastro Monzón y por el Gobierno de Aragón contra
el Obispado de Lérida y el Museo de Lérida, pidiendo la devolución de estos 111 bienes de la franja. Bueno, también lo mismo, se discute legitimación, se discuten muchas cuestiones, se vuelve a sacar el tema de contencioso, el tema de constitucional, pero al final se gana por sentencia del juzgado de Barbastro y se ha ejecutado además ya esta sentencia y en este caso ya desde el año pasado han vuelto los 111 bienes de la franja, con lo cual, y resumiendo y concluyo, han vuelto de Sigena casi 100 bienes, de las parroquias de Barbastro Montón 111 y bueno, lo único que queda es el pleito, digamos, estrella, que es las pinturas de la Sala Capitular de Sigena, que también esperamos que cuando haya resolución del Supremo pues, se puedan volver. Por lo demás, bueno, yo me dedico meramente a hablar de cómo están los procesos judiciales. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Yo creo que la verdad que os habéis ajustado muy bien un poco a lo que pretendíamos de exposición sin, bueno, lo más objetiva posible y explicando un poco lo que ha sucedido. Y a continuación quería agradecerle a don César Girón López, letrado de la Junta de Andalucía y profesor de la Universidad de Granada, y darle la palabra para que realice su ponencia también de 15 minutos. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Y el agradecimiento a la moderadora de la mesa y, por supuesto, a cada uno de los miembros, tanto a Javier, a Alberto como a Carmen, que me han precedido, pues, bueno, por acompañarme en esta mesa, nada más y nada menos que en este templo, que es una de las salas centrales de la Real Academia de San Fernando de Bellas Artes. Es decir, hablar aquí es un ejemplo de responsabilidad, no solamente por el nivel de la gente que me ha precedido, me ha precedido a todo lo largo de la mañana, sino también por el lugar donde nos encontramos. Yo me atrevería a decir aquello que dijo Napoleón, que cuando se subió a las pirámides, después de pasar una noche, como me contaba un día mi amigo Javier Sierra, decía aquello de franceses 4.000 años de historia os contemplan. Aquí podríamos decir, bueno, españoles, granadinos, andaluces, todos los que estamos aquí, catalanes, desde el año 1752 en esta sala se viene hablando de arte, de patrimonio, de cultura y tantas otras cosas. Pero yo sí quiero retomar ahí esa frase de Napoleón y extrapolarla a este momento y a lo que yo voy a hablar. Y es aquello de españoles, 5.500 años de historia nos contemplan. Os presento a todos ustedes a Idolín, el ídolo ibero oculado de Granada, del que yo pretendo hacer ahora la exposición breve, 15 minutos, casi por cuantía de años necesitaría más tiempo que todos vosotros, ¿no? Alberto o Javier, pero en cualquier caso voy a exponerlo. Bien, los que conozcan Granada pues saben dónde se encuentra y saben de su riqueza patrimonial, saben de la importancia cultural, del importante acervo histórico que tiene y al final todo reconduce a pensar en la Alhambra, conduce a pensar un poquito algo en otra serie de circunstancias, ¿no? Todo lo que los legados de la historia que han ido quedando en una tierra como Granada, en el sureste español, en el Reino de Granada. Pero es que nuestro país, nuestro Estado, acumula tal acervo cultural, tal acervo patrimonial, que lo extraño es que no se produzcan muchos más conflictos como el de Sigena, ¿no? Hoy en día por la propia organización política que se está produciendo. Pero el tema es que esto, antes de ser España, antes de hablarse de España, del Estado español y tal, estamos hablando de un idolito que pasó por la Junta de Calificación, de Evaluación y Exportación de Bienes Culturales, que es el ídolo oculado íbero o íbero oculado de Granada. Aquí está bien limpito y aseado, ya se procuraron ellos, ahora los contaré en la parte jurídica para que esto no se hallara, pero qué es lo que se está haciendo, y quiero advertir que con el total apoyo de la Administración de la Junta de Andalucía, o sea, la Junta de Andalucía, a través de los servicios jurídicos provinciales de Granada, como a través de los distintos cargos, han apostado porque esto se pueda, por lo menos, llevar hasta donde se pueda para intentar que se produzcan muchas situaciones con estas. Lo digo porque las administraciones públicas, todos los que estamos aquí somos letrados de administración pública, les cuesta trabajo adoptar decisiones. Pero en este caso, aunque ha sido un poco tardía, la decisión se ha tomado. Bien, antes de entrar en el tema, aparte de haberme encomendado a la mesa y, por supuesto, a este templo del patrimonio, de la historia y de la cultura, que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quiero tener un agradecimiento con el Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas, que me ha invitado a estar aquí, al que yo me encuentro de alguna manera perteneciente e integrado, y muy especialmente a Luis Moll, porque con el que me une una especial relación. Pero sí que es verdad, entiéndanme que diga algo que puede alguien entender que está fuera de contexto, pero no lo está, lo voy a explicar inmediatamente. Quiero tener un recuerdo con el ministro José Guirao Cabrera,
Porque con José Guirao Cabrera yo tuve en el año 1919, cuando empecé a tomar contacto con este asunto, tuve una conversación y me dijo, sus palabras fueron: César, adelante, que esto no puede permitirse. Quiero decir, he dicho, la Junta de Andalucía está actuando correctamente, el Ministerio ha actuado correctamente, la Brigada de Investigación del Patrimonio y, por supuesto, de violencia especializada está actuando correctamente, pero hay algo que ha fallado en el sistema. Pero, por suerte, nos encontramos donde nos encontramos. Bien. Cuando Luis Moll me propuso hablar aquí, voy a intentar ajustarme al tiempo, cuando Luis Moll me propuso hablar aquí, yo le sugerí varios temas. Y uno de ellos fue el del intento de exportación clandestina de la Santa Margarita de Crotona, que procedente del Convento de los Ángeles de Granada, junto con otro acervo patrimonial, que obra de Diego Alonso de Mora. Él me dijo, sus palabras, me dijo Luis, esto ha salido en los medios. Yo digo, sí, y el ídolo también. Después él me dijo, se puede hablar del tema del ídolo, pero yo lo vi muy afortunado, porque las mismas personas que están detrás de la exportación clandestina de la Santa Margarita de Crotona están detrás de esto. Y hay algo que se practicará en breve, me van a permitir, que no, lógicamente no de datos, porque es un tema que está todavía tratándose en los tribunales. En breve se va a pedir una diligencia, porque hay una conexión entre ambos asuntos y, por tanto, yo creo que puede ser absolutamente decisiva. Bueno, dicho esto, el título de la ponencia es el intento de exportación alegal del ídolo íbero oculado de Granada. Dirán, ¿por qué alegal? Bueno, yo he utilizado la palabra que uno de los abogados que interviene en el proceso, pues le puso de manifiesto al Consejo de la Transparencia y del Buen Gobierno de España, que obtuvieron una resolución a favor de que se le entregara el expediente lo que nos había entregado, ¿no? Entonces él decía que esto no es un intento de exportación ni clandestina ni ilegal, sino alegal. Claro, si nos vamos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, lo de legal es aquello que no está ni regulado ni está prohibido. Bueno, pues esto está regulado y esto está prohibido. No sé en qué sentido lo utiliza, pero me pareció bien utilizar el término legal porque nos conecta a muchos de los que estamos aquí, en la gran mayoría como administrativistas, con aquello de la negativa Bindung y de la positiva Bindung, de la doctrina alemana, que o bien se puede realizar todo aquello que la ley no prohíbe o bien no se puede realizar aquello que la ley no permite. Bueno, en este caso volvemos a lo mismo, el término no sería legal. Este sería el caso de un intento de exportación, permítanme, camuflada, de un bien de interés cultural de una relevancia verdaderamente importantísima. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del ídolo, ya se lo he mostrado anteriormente. Puedo volver a mostrarlo porque quiero dar una serie de datos sobre el mismo. Este es el ídolo. El ídolo, estamos hablando de una pieza de unos 43 centímetros y medio de alta por 14 y medio de ancha, poco más o menos que el tamaño de una botella de agua, en piedra caliza. Del cuarto, se sitúan, según los análisis, ahora realmente en el cuarto, del tercer o cuarto milenio antes de Cristo, vamos a dejarlo a la mitad, 5.500 años de antigüedad, y que procede de la zona de Granada. ¿Por qué se sabe que procede de la zona de Granada? Recuerdo que bromeé con el ministro Guirao, que me dijo, oye, lo mismo es de mi pueblo, porque es que, como sabéis, él era de la zona de Almería. Dije, bueno, podría ser de tu pueblo, ministro, pero realmente va a ser del mío, que es de Granada. Porque la historia es mucho más anterior. Esta historia, que judicialmente empieza realmente en el año 2020, empezó en el año 2015, y es que hubo una entidad conservacionista de Granada que tuvo conocimiento de que se estaba produciendo el expolio del Convento de los Ángeles. Voy a empezar a conectar. Y en ese expolio del Convento de los Ángeles se comunicó a la Delegación de Cultura en Granada de manera muy escueta. Oye, se están llevando en un camión todo lo que había allí en el convento. Mandaron a los técnicos de cultura, yo creo que debieron mandar a algunos que no veían bien, y dijeron aquello de, pues no parece que sea ilegal. Bueno, apareció la Santa Margarita de Crotona, la Santa Isabel de Hungría, todas esas cosas, por cierto, aparecieron en colecciones de Chicago. Nadie sabe cómo, le cambiaron los nombres, cambiaron tal, y aparecieron muy bien arropadas por una documentación realizada aquí en Madrid, en un magnífico despacho de abogados, apareció realmente en Chicago. No podíamos localizarlo, para que ello se localizó pues de la manera más tonta, buscando en la red, y se encontró en un catálogo de una familia privada, de un privado en Chicago. Bueno, pues precisamente al hilo de la denuncia del expolio del Convento de los Ángeles, esa misma entidad conservacionista tuvo noticia de que entre el conjunto de bienes que había aparecía un ídolo, este ídolo, y que ya estaba muy bien, que estaba puesto, se empezó a hacer un seguimiento y uno de los
participantes en la entidad, pues dijo, esto ha estado también expuesto en Madrid, en Feriarte. Lo había visto. Es decir, quiero decir con esto que el modus operandi siempre es lo mismo. Se expolia el bien, se le aparta una temporada, se limpia un poquito, se le muestra en determinadas ferias de arte, en determinadas cuestiones especializadas, se pide el permiso de exportación, la Junta de Calificación hace su trabajo y posteriormente tratan de exportarlo. Cuando hay problemas, entonces acuden a algo, hombre, muy vulgar, ya lo conocemos, yo veo aquí compañeros que han estado después que yo como jefe de la Asesoría Jurídica de Cultura, van a lo mismo. No, esto es anterior a la ley del patrimonio, no recuerdo cuándo lo compramos, sí, lo limpiaron, ¿quién fue el que lo limpió? Pues yo no lo recuerdo, nadie recuerda nada. Pero siempre es anterior a la ley del patrimonio para evitar precisamente que por la aplicación de la ley del patrimonio pueda inducirse la presunción de demanialidad del bien. Algo que yo, con la profesora doña Encarnación Roca y Trías, que le he seguido muy bien, pues en algunos matices discrepo, creo que por su carácter civilista y no en sí mismo administrativista. Pero bueno, discrepo en lo siguiente. Discrepo en que, efectivamente, la Ley del Patrimonio Histórico del año 1985, vino el decreto del año 1986, el Real Decreto 111, que es verdaderamente importantísimo, y una serie de normas posteriores. Hay quien ha citado, como en el caso de don Fernando, ha citado también la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1933, perdón, la Ley de Patrimonio Histórico Artístico de 1933, pero es que la Ley de Excavaciones Arqueológicas del año 1911 ya establece incluso la posibilidad de una presunción de la demanialidad del bien. Y también en el caso y en el supuesto también de los famosos decretos de Callejo del año 1926. Me ha encantado oír muchas de las intervenciones que se han producido aquí, sobre todo cuando se ha hablado de los Carazo, ¿no? La familia Carazo fue una gran familia expoliadora de los bienes del patrimonio histórico español, que entre otras cosas trabajaban al socaire de lo que decía Luis Felipe de Orleán, el rey de los franceses. Que por cierto, ya hablaremos, si hubiese algún día tiempo, hablaríamos de qué pasó con la colección de arte español, o mejor, con la colección de arte andaluz, que se encargaron de exportar y expoliar a través de figuras como los Carazos, aquí en Madrid. Bueno, habiendo eso hecha esa leve excepción, sí quería decir que, aparte de estas cuestiones, ¿cuáles son los antecedentes del asunto? Los antecedentes son que en el año 2015 se tiene conocimiento de ello, se denuncia y ya no se sabe más nada. No se sabe más nada. Hasta el año 2020, en donde se solicita a la Junta de Calificación, Exportación y Valoración, se califica la autorización para exportación del bien y para exportarlo por un valor mínimo de 150.000 euros. Lo habían comprado, pretendieron comprarlo por 20 euros, lo compraron por 2.000 euros. Y entonces la Junta pide informe del Museo Arqueológico Nacional y en un informe verdaderamente magnífico de una conservadora del Departamento de Prehistoria, doña Ruth Maicas Ramos, dice la importancia, la singularidad y el valor que tiene la pieza para que se impida de cualquier manera su exportación. Ese informe, con otros que posteriormente se han pedido, se hace también la Junta de Andalucía, se pone de manifiesto que se trata de una pieza de tal valor, una pieza única, que supera al del ídolo de Almargen. No sé si lo conocen, pero tengo las fotografías también, las podía mostrar, pero el ídolo de Almargen es un poquito más grande, pesa más, y en torno a él existen dos instituciones museísticas. Una pieza, es decir, en buena medida el pueblo de Almargen, en Málaga, vive de ese bien cultural o vive también buena parte de ese bien cultural como ese ídolo. Es que este ídolo es muchísimo más importante. El ídolo este es único por sus propios rasgos antropomórficos, por su propia forma de estar realizada y tal. ¿Cuáles han sido las vicisitudes? Bien, con eso que he dicho al inicio, españoles 5.500 años de historia lo contemplan. Se puede meter en un canal, se llama Canal Granada Histórica, y ahí la entidad conservacionista pone un vídeo en donde uno de sus miembros se va al lugar donde se cree que es el yacimiento, y ahora voy a conectar ya con las pruebas judiciales y voy a acabar, y dice 5.500 años de historia, ¿no? Contempla, y aquí está este poblado íbero y tal y cual. Bueno, le hablo que es un poblado íbero que está a 6 kilómetros de Granada, en un barrio dormitorio de Granada, que nadie lo conoce, es decir, aquello es que hay que saber ir allí, pero vamos, que está allí, que da una importancia sublime.
La confianza que tiene la entidad conservacionista, como también tiene este letrado de la Junta de Andalucía y los cargos de la Junta de Andalucía en este momento allí en Granada, es que ese ídolo procede de ese lugar. Porque no solo basta concatenar los hechos y concatenar cómo se produce y quiénes son las personalidades que pueden estar detrás y por su trayectoria. Claro, si el ídolo, yo he dicho que hay 4 años que no se sabe nada de él, porque en 2015 se denuncia el posible expolio del yacimiento. En el año 2016, no lo sabe la Administración, comillas, se vende el bien a través de un acta notarial, donde el notario hace sus advertencias, como veremos ahora, y ya no aparece hasta el año 2020, donde se solicita el permiso para la exportación. A partir de ese momento, esos 4 años que ha pasado con el bien, bueno, pues esos 4 años han pasado que lo han restaurado, lo han limpiado, lo han paseado por Feriarte, por una serie de lugares, y cuando aparece es otro totalmente, bueno, ha hecho un lifting auténticamente remozado, ¿no? Como la entidad conservacionista estaba encima del tema y la Junta de Andalucía estaba también ya encima del tema, en el momento en que por parte del Ministerio de Cultura se solicita, y por la Brigada del Patrimonio, se solicita a la Junta de Andalucía que informe si ha tenido conocimiento de la existencia de ese bien y la Junta dice que no ha tenido, ahí es donde se activa todo. Voy a terminar porque veo que es un poco tarde, me gustaría estar hablando bastante de esto, pero a mí, al Servicio Jurídico Provincial de Granada se le da la autorización para personarse, o se le pide que nos personemos en las diligencias que se practican en el mes de septiembre del año pasado, año 2021. Error de alguien. El año 2021 se presenta la personación a finales del mes de septiembre y el mismo día que se presenta la personación, se presenta la personación y a los pocos días autoriza la personación el juzgado y ese mismo día declara el archivo de las actuaciones. Con lo cual hubo que recurrirlo, hubo que apelarlo. Lo más gracioso es que quien pedía el archivo era la Fiscalía. No voy a ahorrar comentarios porque además la Fiscalía, en fin, me voy a ahorrar comentarios, pero se consiguió reabrir aquello. Yo tuve una entrevista, siempre de acuerdo con los jefes del gabinete jurídico, tuve una entrevista con los correspondientes cargos y me dijeron, no, bueno, es que aquí no se va a saber nada porque ya han declarado los encausados. Bueno, han declarado, no dijeron absolutamente nada. Bueno, sí, dijeron cosas muy interesantes. Esto procede de la colección de mi padre, su padre era albañil, procede de la colección de mi padre, me lo dio en el año 76, esto lo heredé yo. Lógicamente pedimos la diligencia, que vengan los hermanos a declarar. Los hermanos, mi padre no tenía eso de la vida. Mi padre, eso no estaba en mi casa. O sea, lo de siempre, ¿no? Pero, sobre todo, y creo que anda bastante encauzada la cosa, se han pedido, una se va a pedir, y la otra diligencia que se ha pedido es que se realicen una serie de pruebas, que son las pruebas mineralógicas y petrológicas, así como también de geoquímica, a través de pruebas espectrográficas y de microscopía óptica, a través de microscopios electrónicos y de rayos X, que determine un análisis isotópico y las demás pruebas que sean necesarias que pueden determinar perfectamente el yacimiento donde procede. Dirán, ¿para qué? Vamos a decir para lo siguiente. Es verdad que el bien le han hecho el lifting, le han limpiado mucho, pero basta con que se tenga una pequeña muestra de las concreciones que tenía el bien para poder determinar cuál es el yacimiento. Nos consta que si se identifica el yacimiento que nosotros se piensa de que puede proceder, se puede tener perfectamente identificadas a las personas que habían sido denunciadas por haber tocado en esos yacimientos. Y con eso conectarán con la siguiente diligencia que se va a practicar o se va a interesar al juzgado para que la practique, y es que de buena primera aparece el nombre de una de las personas que estuvo en el tema de la Santa María de Crotona, pero que sin embargo aquí todavía no ha declarado. Entonces creemos que la conexión se puede hacer perfectamente. Bien, le he hecho un poco así rápido porque quiero hacer unas breves conclusiones muy a vuela pluma. La primera es que nosotros entendemos que el ordenamiento jurídico debe ser aplicado en su conjunto. Vale que la Ley de Patrimonio Histórico Español es del año 1985, que es del Real Decreto del 86, que la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz es del año 2007, todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien, pero es que existe una serie de normas en lo que no estén derogadas. No me voy a la Ley de Patrimonio Histórico Artístico, la Ley de Excavación Arqueológica está prácticamente derogada, por ahí cosas que están todavía aplicables y debe aplicarse en su contexto. Es decir, no podemos decir, bueno, lo que sea anterior a 1985 no goza de la presunción de demanialidad,
sí goza de la presunción de demanialidad desde mi punto de vista y desde el punto de vista de 67 pronunciamientos del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas que yo me he encargado de buscar y que, bueno, están a disposición del Consejo Superior del Estado para que pueda verlo. 67, debe haber más, pero 67 sentencias donde tiran más atrás de la ley del año 1985. En segundo lugar, aparte de que digo de que el sistema debe de funcionar de modo integral, me refiero también a que cuando debe de funcionar de modo integral, debe también de funcionar para el reglamento de notario. Lo siento, Luis, por la parte que te pueda corresponder. Pero, hombre, los notarios saben mucho, están muy preparados, hacen unas advertencias magníficas, pero nunca saben de arte, salvo cuando el arte lo compran ellos. Es decir, y lo digo por claro, lo puedo enseñaros, cuando se vende la pieza, que la venden por 2.000 euros, una señora que pasaba por allí, que la vende, que era de su padre, que después no era de su padre y tal, cuando vende la pieza está llena de concreciones. Cualquier profano en la materia que vea la pieza sabe perfectamente que, y más cuando se vende ante el notario, que eso no es una pieza que se compara en un chino. Es decir, el notario no basta simplemente con hacer, entiendo yo, creo que ahí está una de las claves, no basta con haber hecho la advertencia de que esté bien que sea de procedencia legal, no, es que todos los funcionarios públicos, y los notarios son funcionarios públicos, tenemos la obligación de comunicar a las autoridades la posibilidad de la comisión de delitos. Y sobre una señora, no hay más que ver a la señora, una señora mayor, manejada, y con personalidades que se le conocen en el mundo del arte, lógicamente yo creo que había que haber hecho algo más hecho algo más que una simple advertencia. Posiblemente ahí el funcionario público notario debería de haber comunicado a las autoridades que esa pieza se estaba vendiendo. Hubiésemos ahorrado 4 años, y en esos 4 años hubiésemos tenido, porque las fotografías que tiene el notario que maneja, que por cierto ahora nadie se acuerda de cuando se hicieron las fotografías, aparecen con todas las concreciones. Y finalmente, bueno, hay una cosa que sí que es verdad que, aparte de las diligencias que se pueden pedir, es que la entidad conservacionista ha querido personarse en la causa. Ya saben que el ejercicio de la acción popular en nuestro sistema está permitido, pero es verdad que cada vez se restringe mucho más. Y entonces, en algunas cuestiones, por ejemplo, en temas de patrimonio histórico, donde hay entidades conservacionistas e entidades que participan en el mundo del patrimonio, entendemos que sería una aportación muy decisiva el hecho de que pudieran perfectamente personarse con facilidad en las causas, porque muchas veces el conocimiento de estas circunstancias lo tienen ellos más que nadie. Y finalmente, bueno, pues yo acabo ya porque veo además que tienen todos bastante cara de hambre, pero yo el otro día, y con esto termino, me reía muchísimo, ¿no? Porque estaba viendo un programa en televisión de estos que nadie sabe y entonces estaban los americanos, era un programa americano, tratando sobre la venta de la cuchara de Paul Revere. Yo no sabía quién era Paul Revere. Dice, es que esto es importantísimo. Esta cuchara vale de 20 a 40.000 dólares, un experto que va allí. Y dice, esta cuchara es de Paul Revere, pero la importancia no era por la cuchara, la importancia era porque Paul Revere fue el señor que tocó la campana advirtiendo que venían los ingleses en el año 1774 al poblado de no sé dónde, de Ohio. Bueno, pues a los americanos, con todo mi respeto hacia ellos, que se han dedicado en buena medida a expoliar también bastante el arte, pues en ese caso 250 años de historia los contemplan, 5.500 años de historia contemplan al ídolo oculado o celado de Granada. Muchísimas gracias.